La palabra de Dios dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos últimos dos textos, dos versículos, son los que vamos a considerar en esta mañana. Juan el teólogo, por algo le llaman Juan el teólogo, así le titulan su evangelio, el evangelio de Juan el teólogo. La primera, segunda y tercera epístola de Juan el teólogo. Le gustaba meterse en temas de debate, ¿verdad? Y uno de ellos pues, vamos a ver esta mañana, aunque no nos vamos a inclinar, ¿verdad?, directamente a la escatología. Sí hay cosas que dice, como comenta Pedro de Pablo, que hablaba de cosas que ni él entendía. Y hoy los que nos ponemos a discutir temas de escatología, de cómo será el fin de los tiempos y todo eso, creemos que entendemos todo y por eso discutimos. Al final nos vamos a dar cuenta que a lo mejor todos estábamos confundidos. Y el Señor nos va a hacer entender las cosas cuando estemos ya en su presencia. Bueno, el día de ayer, como el pasaje que leí, a propósito lo leí otra vez, que consideramos
Ayer vimos que Juan, como un excelente pastor, siervo de Dios, al tanto de un rebaño, previno a sus ovejas de no amar al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Hablamos del mundo como una manera de pensar, una filosofía que es totalmente ajena a la manera de pensar y actuar de Dios. Es una manera de pensar que Dios rechaza, que Dios desprecia, que Dios detesta. Y es diametralmente opuesto a Dios. De tal modo que Juan dijo, si alguno ama al mundo y las cosas que hay en este mundo, definitivamente ese no es cristiano. El amor del Padre no está en él. En otras palabras, tal persona no es cristiano. Entonces vimos que el mundo es una filosofía de la vida, es una manera de pensar y actuar que no encaja con la manera de pensar y actuar de Dios. Las cosas que hay en el mundo son los deseos de la carne, es el yo, es el querer siempre lo de uno, es el viejo Adán, es el viejo hombre, es la naturaleza pecaminosa que siempre busca su propia satisfacción, su propio bien. Están los deseos de los ojos. Vimos que es el medio a través del cual Satanás incita al cristiano a pecar y al hombre lo tiene cautivo. Busca lo que le agrada. Vimos cómo Satanás tentó a Eva y Eva y Adán vieron que el fruto era delicioso para comer, era atractivo para ver y para comer. Bueno, es así como Satanás sigue tentando a la humanidad y tienta al cristiano. Y luego hablamos de la vanagloria o de la jactancia de la vida. Cómo busca el mundo presumir, alardear en las cosas que consigue, en los logros que tiene. Pero finalmente vimos que el mundo ya no tiene remedio, pues está en proceso de desintegración y destrucción. No vale la pena amarlo ni amar las cosas que hay en él. Y ya no hay nada que se pueda hacer por este mundo. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios, dice Juan, ese permanece para siempre. Este es el Hijo de Dios. Este no tiene su mirada puesta en sí mismo. Este no tiene la mirada puesta en las cosas que se ven. Este no tiene la mirada puesta en lo que le puede producir orgullo, el, el presumir, el alardear de sus logros y de lo que tiene. Este tiene la mirada puesta en el Señor. Sabe que este mundo no le va a dejar nada bueno y sabe que este mundo está podrido, sabe que este mundo está destinado a la destrucción, como dijo el Señor Jesucristo. Hoy vamos a considerar el peligro de caer en la apostasía. Ese es un tema un poquito difícil en las escrituras, es difícil entenderlo, pero es una cosa muy terrible a la cual estamos expuestos todos. Caer en el terrible foso pecado de la apostasía. Hay quienes confunden este mal simplemente con el hecho de dejar de ir a la iglesia.
o que alguien caiga en algún pecado, un cristiano caiga en algún tipo de pecado, inmediatamente lo tachamos de apóstata. Si el hermano deja de asistir con cierta frecuencia, con cierta regularidad a los cultos de la iglesia, inmediatamente lo tachamos de apóstata. Ah, pues es un apóstata, ese ya ni siquiera va a la iglesia. O mira, ya cayó en tal pecado, ah, pues este es un apóstata porque miren el pecado que cayó. Pues no es así como describe la apostasía el Nuevo Testamento. Tanto aquí, en este caso, Primera de Juan, como el libro de Hebreos, que habla de este problema, de este pecado terrible, del cual pues ya no hay solución. Y esto consiste en negar decididamente, negar completamente al Señor Jesucristo. Y es equivalente a blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, tenemos aquí este problema, que aquel que niega decididamente al Señor Jesús es una persona que dice: a mí ya ni me vuelvan a hablar del tema, de asuntos de la iglesia, de Dios, ni siquiera me toquen el tema, no me confundan. Es más, yo ya ni siquiera soy de ustedes. Oye, pero es que tú eres hermano, eres un hermano nuestro y tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, y yo me acuerdo que hasta lloraste cuando pasaste al frente. Sí, pero no, ya no me interesa. No quiero saber nada. De la iglesia ya no voy a ir. No ayuda en nada ir a la iglesia. No me gusta ese ambiente. Me aburren las predicaciones. No me siento animado a cantar cuando cantan, menos a orar. Entonces yo definitivamente doy la espalda a todo eso. Y dan la espalda al Señor Jesucristo, definitivamente. Ese es un apóstata. Alguien que ya no quiere nada con Dios, quiere nada con Jesucristo, no quiere ser molestado con nada ni por nada en asuntos de la fe. Va a vivir su vida a su manera. Para esta persona no hay restricciones. Para esta persona no hay Dios. Para esta persona no hay Salvador, no hay Jesucristo. No hay nada. ¿Qué se puede hacer con una persona así? Pues no se puede hacer nada. La persona ya decidió su propio fin y será la muerte eterna. Despreciar al Señor Jesucristo es lo peor que una persona puede hacer. Cuando hablamos de Él, no solamente hablamos de un personaje histórico que vino y participó en nuestra historia, cuya venida es tan real que está registrada en la historia del mundo, decidiendo que sea en el conteo de los años antes o después de Cristo. Aún los ateos tienen que hablar así, antes de Cristo o después de Cristo. Aunque no quieran, tienen que aceptar que Él vino, aunque no crean en Él. Bueno, entonces ya les describo lo que es este problema, este pecado. Ahora ya está Juan considerando uno de los problemas que tuvo que enfrentar la iglesia del primer siglo, y es el ataque a la persona del Señor Jesucristo. Desde el primer siglo, su persona, su humanidad y su deidad empezaron a ser atacadas, y lo despojaron de su humanidad y de su deidad. El gnosticismo, que tiene aquí sus raíces, está naciente aquí en lo que comenta el apóstol Juan en su epístola. Aquellos que no creían que Jesucristo había venido en un cuerpo físico, un cuerpo material, en un cuerpo de carne y hueso,
a estos Juan les llama anticristos. Esta es una palabra compuesta. Un anticristo es alguien que está en contra de Cristo, alguien que no acepta a Jesucristo. Y bueno, pues desde el primer siglo nos damos cuenta que ya había sido atacada su deidad y su humanidad. Por un lado estaban aquí los gnósticos, los que abrazaron esta ramificación de la filosofía griega, decidiendo que toda la materia, lo que es material es malo, terriblemente malo. Entonces, si Jesucristo hubiera tenido un cuerpo físico, eso lo hubiera convertido en alguien terriblemente malo. Pero no, decidieron que él tendría nada más un aspecto humano, pero que en realidad no tendría un cuerpo tangible, un cuerpo físico. Sería nada más la apariencia de un hombre, pero no sería un hombre. Bueno, el apóstol Pablo ataca esa doctrina diabólica de una manera muy contundente en el libro en su epístola a los colosenses, diciéndoles que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre en su cruz. ¿Ven? Él tenía un cuerpo físico, un cuerpo con sangre. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y subrayo la siguiente frase, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Así se expresa Pablo de Jesucristo. Él tenía un cuerpo de carne. Dice, su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bueno, ¿qué más prueba tenemos? El apóstol Pablo dice decididamente que Cristo tenía un cuerpo de carne. Cuando el Señor resucitó, Él demostró a sus discípulos haber tenido un cuerpo con carne y huesos. Cuando Él se aparece a sus discípulos, Él les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Él se aparece a ellos junto al mar. Dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí está. Yo no puedo, no me cabe en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo podía Carlos Thatcher Russell, el fundador de la secta de los Testigos de Jehová, cuando supuestamente él y su séquito de maestros en Biblia y conocedores de los idiomas originales de la Biblia, según él y ellos, al llegar a esta sección de la Biblia, cómo pudieron evitar esta verdad?
que Jesucristo tenía un cuerpo de carne y hueso, porque los testigos no creen eso. Es más, ellos creen que cuando Jesús murió ahí en la cruz y fue llevado a la tumba, su cuerpo ahí se quedó, se pudrió, resucitó en espíritu, pero físicamente él no resucitó. Bueno, ese es gnosticismo puro, es la quinta esencia del gnosticismo, negar que el Señor Jesucristo tuviera un cuerpo físico, porque el gnosticismo no aceptaba como cosa buena un cuerpo material, algo que fuera de materia. Le hacía terriblemente pecaminoso, malo. Pero bueno, desde el primer siglo, si se dan cuenta, ya estaba siendo atacado el Señor Jesucristo en su persona y lo despojaban de su humanidad y de su deidad. Y esta es una señal de que ya habíamos llegado al último tiempo desde la era apostólica, ya habíamos comenzado la hora, la última hora, una hora que ha durado más de 2000 años y no sabemos qué tiempo va a durar. Nosotros inferimos por todo lo que oímos y vemos a nuestro alrededor que las señales que el Señor Jesucristo dio para que se cumplieran antes de su segunda venida se han cumplido y se siguen cumpliendo y que seguramente ya falta muy poco tiempo para que el Señor aparezca en el aire, aparezca en esa nube para llevarnos con Él. ¿Qué tanto tiempo dura la última hora? Es el último tiempo, dice Juan aquí en su primera epístola, hijitos, ya es el último tiempo o ya es la última hora. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Es todo el tiempo, esta última hora, es todo el tiempo que pasa entre la primera y la segunda venida de Cristo. Dice Primera de Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya hablaba así el apóstol Pablo, ya hablaban así los apóstoles. A nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos. Y habla en plural. Entonces faltaban algunos siglos, ¿no? Y ya han pasado 20 siglos, ya estamos en el siglo XXI, entonces ya pasó un buen tiempo, pero esta hora se sigue alargando un poco más, aunque no creemos que sea por demasiado tiempo. Cuando hablamos entonces de este tiempo, de la última hora o el último tiempo, estamos hablando del tiempo que pasa entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces Juan les dice, hermanos, ya es el último tiempo, la última hora, y ustedes saben, ya escucharon que el anticristo viene. Bueno, este es un tema de debate entre las iglesias. En el cristianismo a lo largo de su historia ha sido tema de debate, tema de discusión a lo largo de la historia de la iglesia. Bueno, pues unos creen que el anticristo es un ser personal, un personaje que reclamará el gobierno mundial a nivel mundial. Otros creen que se trata de este personaje retratado en algunos de los emperadores romanos que afligieron tanto a judíos como a cristianos. Afligieron a judíos, asesinaron a muchos judíos y también a la iglesia con persecución y terribles asesinatos. ¿Qué postura uno toma? Bueno, pues depende también de su postura con respecto a la segunda venida de Cristo. Si eres premilenialista, si eres postmilenialista, si eres amilenialista.
cada uno pues tiene su manera de pensar aquí. Pero lo que sí no tiene lugar a dudas es lo que está diciendo Juan, hermanos, ya estamos en el último tiempo. Ya estamos en el último tiempo. Y luego les dice, oísteis que el anticristo viene. Pero luego les dice, pues así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Este es ya el último tiempo. Falta poco para que el Señor Jesucristo regrese. De todos modos, Juan dice que había ya muchos anticristos en sus días y esa era la señal de estar viviendo el último tiempo. ¿Y quiénes eran, según Juan, estos anticristos? Eran los que estaban en contra de la persona de Cristo. Eran quienes enseñaban mala doctrina, quienes negaban al mismo Señor Jesucristo. Estos eran enemigos del Señor y de su evangelio y de sus seguidores también. Parece ser que el personaje anunciado tenía muchos precursores antes de manifestarse. Esto lo vemos en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 10, donde el apóstol Pablo habla de este personaje. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 8 en adelante. Leo desde el versículo 7, donde dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esta es la aparición del anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, si hay un pasaje que habla de este personaje como un personaje que estaría por aparecer, pues es aquí segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10, que dice que ya está en acción el misterio de iniquidad, o sea, de maldad, solo que hay al presente quien al presente lo detiene. Los que tienen la postura premilenialista opinan que aquí está hablando del anticristo, obvio, está hablando del anticristo, pero que no se ha manifestado porque hay quien al presente lo detiene, así dice el versículo, dice, porque solo que hay quien al presente lo detiene. Y deciden, el premilenialismo decide que este que al presente lo detiene es la persona del Espíritu Santo que está realizando su ministerio en esta llamada dispensación de la gracia, en donde Dios está trabajando con la iglesia. Pero una vez que el Espíritu Santo se ha retirado, se ha levantado, entonces es cuando se va a manifestar este varón, este personaje, que ellos piensan es un personaje literal, un hombre que se va a levantar del lado del mundo. Algunos opinan que será un presidente muy famoso, algunos han dicho que va a ser Putin, le han puesto hasta nombre, otros dicen que podría ser uno de los papas, podría ser don Panchito, don Pancho, don Francisco. Bueno, tienen sus ideas, ¿verdad? Y bueno, pues es muy respetable lo que piensa cada denominación. Y bueno, ese es el sentimiento más popular que hay
en el mundo cristiano, ¿verdad? En las iglesias cristianas, la mayoría hoy día han adoptado esa postura, a excepción de las iglesias más conservadoras, ¿verdad? Como la denominación presbiteriana y la bautista, aunque ya muchas iglesias bautistas han aceptado esta idea, tienen esta postura, ¿verdad? Sobre todo la mayoría de las iglesias en la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, en México también, ¿verdad? Y unas cuantas iglesias bautistas, pues seremos la excepción. Yo con todo respeto me dirijo a ustedes porque hay personas que me escuchan que tienen esta postura. Pero en fin, ¿de qué nos está previniendo Juan aquí? ¿Acaso Juan quiere meterse al aspecto escatológico aquí, a ahondar en él? No lo creo. Juan, como un gran pastor, está hablando aquí a sus ovejas y les está previniendo. Ahora, este pasaje que les acabo de leer es muy contundente para aquellos, ¿verdad?, que tienen la postura premilenialista y son milenialistas. Bueno, dicen, bueno, pues va a venir el anticristo una vez que el espíritu sea retirado. Ahora, cuando interpretamos las escrituras, debemos interpretarla en su contexto. Y si decidimos que algo es así y que así lo enseña la escritura, es porque lo avale el texto y lo avale el contexto del pasaje. Pero a lo largo de este capítulo, pues yo no veo que esté hablando del Espíritu Santo. Esta es mi postura. Sin embargo, eh, da la impresión de que viene un personaje que va a tener autoridad a nivel mundial. Que, bueno, ya interpretando, literalizando todo lo que dice el libro de Apocalipsis con respecto a este personaje, entonces, pues va a surgir de algún lugar y se va a apoderar del gobierno del mundo y tendrá un pacto que hará con los judíos, pacto que va a romper a la mitad de ese periodo, que se considera en premilenialismo como el cumplimiento de la última semana profetizada por Daniel, que supuestamente no se ha cumplido. Una semana de 7 años, a quienes llama la gran tribulación. Y bueno, pues ahí viene todo eso. No es tema para hoy. Pero sea quien sea este personaje, se pondría totalmente a Cristo. Ahora, a este personaje los reformadores lo vieron en el Papa de Roma y la Iglesia Católica con todas sus cosas, porque si han surgido blasfemias y eh, doctrinas blasfemas, herejías terribles, han surgido en la Iglesia Católica. Y el Papa se ha adjudicado títulos que solamente pertenecen o a Cristo o al Espíritu Santo. El único ungido que yo conozco es el Señor Jesucristo. Y el Papa y el ungido de la Iglesia de la Luz del Mundo son los únicos que se adjudican ese título, pero ese título no pertenece a ellos. Ese título pertenece nada más al Señor Jesucristo. Y el único vicario de Cristo que yo conozco según las Escrituras, que los cristianos conocemos según la palabra de Dios, pues no es el Papa de Roma, es el Señor, es el Espíritu Santo. Él vino, ¿verdad? Él dijo, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y Él vino en lugar de Él. Cristo ya físicamente está en el cielo, pero el Espíritu Santo está aquí con nosotros, el cual Él envió del Padre. Entonces los reformadores vieron a este personaje, ¿verdad?, el cumplimiento de esta profecía en la persona del Papa en la Iglesia Católica, por ser una persona que se atribuye los títulos, como ya les dije, que solamente pertenecen a Jesucristo y al Espíritu Santo.
títulos como el ungido, títulos como su santidad, vicario de Cristo, etcétera. Bueno, los falsos cristos, los falsos apóstoles, los falsos profetas tratarían de engañar, de ser posible, a los escogidos. Eso dice Mateo 24:24. Si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Bueno, a los que en verdad somos hijos de Dios, este espíritu del anticristo no nos puede engañar. Y aunque surgiera un personaje así todavía, no nos podría engañar. De acuerdo a la posición premilenialista, bueno, pues este hombre va a hacer creer a los judíos que todo va a estar bien y les va a dar la oportunidad de reconstruir el templo. Para esto tendrían los judíos que bombardear la mezquita de Omar, redescubrir los cimientos del templo de Salomón y luego edificar el templo otra vez y volver a los ritos y a los sacrificios del Antiguo Testamento. Bueno, pero no, el anticristo no podría engañar a un elegido del Señor. De ser posible lo haría, pero no lo haría. Ahora, ¿de dónde salieron estos promotores de la mala doctrina? De la doctrina contra la persona de el Señor Jesucristo. Bueno, estos saldrían de la iglesia. El versículo 19 lo dice. Salieron de nosotros, volviendo a 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Unos de la iglesia de Jerusalén salieron, otros salieron de las iglesias de Judea, unos salieron de la iglesia cristiana, otros salieron del judaísmo también. Estaban con nosotros, dice, pero no eran de nosotros. En otras palabras, eran falsos hermanos. Aquellos que se entregan al pecado de la apostasía, recuerden que es lo que estamos viendo, ¿verdad? El peligro de caer en la apostasía. Aquellos que cayeron o que caen en el pecado de apostasía son personas que nunca abrazan de corazón el Evangelio, ni a sus doctrinas, ni a los creyentes. Piense usted en esto. Es para que nosotros pensemos con honestidad cómo actuamos, cómo hemos estado actuando últimamente con respecto al Señor Jesucristo. Para empezar, ¿qué tanto nos interesa su persona? ¿Qué tanto nos interesa la comunión con Él? ¿Qué tanto nos importa tener comunicación con Él? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Buscamos al Señor con seriedad? ¿Cómo está nuestra vida de entrega a su palabra? ¿Nos interesa buscar la palabra de Dios cada día para alimentarnos de ella? Le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué tienes que decirme en este día? ¿Nos agrada buscar al Señor en oración? ¿Acaso nos deleitamos al ir a su presencia en oración? Nos estamos nutriendo constantemente tratando de entender las Escrituras, buscando información en escritos de hermanos que fueron diligentes en entender las Escrituras, para que ahora nosotros pudiéramos leer también y entender como ellos la palabra de Dios, explicada también por ellos. Tenemos interés en lo que es la iglesia. Nos interesa el compañerismo cristiano, porque si no te interesa el compañerismo cristiano, lo más seguro es que estés muerto. ¿Cuántas personas
so pretexto de la pandemia se han aislado completamente.